Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy cordial a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, en este día tan hermoso, tan especial que el Señor nos da para que juntos, como una sola familia, caminemos en la fe y hagamos de este encuentro un momento de crecimiento en el amor de Dios, pero también de crecimiento en este depósito de la fe que el Señor nos ha encomendado. Desde donde quiera que te encuentres, en cualquier actividad en la que estás tú en este momento, deseo para ti que el Señor esté contigo. No importa en qué circunstancia te encuentres, no estás lejos de la misericordia de Dios. Por eso la bendición litúrgica que utilizamos siempre en algunos de los sacramentos y en especial dentro de la Santa Misa, esta en la que decimos el Señor esté contigo, es también la oración de bendición que utilizo para pedir a Dios muchas bendiciones para ti. Que el Señor esté contigo, con tu familia, que te acompañe, que vaya de la mano contigo, que te fortalezca, que te guíe, que te libre de todo mal y que te lleve según su santo querer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado y bondadoso Señor, te damos gracias porque nos has llamado a la vida un día más. Te damos gracias porque de mil formas nos manifiestas el gran amor que tienes por nosotros. Desde toda la eternidad nos has amado, y cuando decidiste crearnos, llamarnos a la vida, traernos a este mundo, fue esta una manifestación más de tu amor. Por eso nos queremos entregar a ti con un corazón agradecido, también con un corazón humilde, pidiéndote que tomes tu control de nuestra existencia y que nos ayudes a caminar siempre según tu voluntad. Te pedimos, Señor, que frente a las circunstancias, algunas de las cuales son difíciles en nuestra vida, manifiestes siempre tu fidelidad, tu gran amor por nosotros y el deseo sincero que mantienes de que nosotros estemos cerca de ti y que caminemos siempre a tu lado. Llévanos de la mano, Señor, para que no nos desviemos lejos de tu amor, y ayúdanos a ser nosotros mismos presencia tuya para los demás, en especial para aquellos que más necesitan de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en esta celebración de nuestro tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, y estamos ya en el quinto domingo. El evangelio que vamos a escuchar hoy lo tomamos de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que escuchamos el día de hoy, vemos en primer lugar el hambre y la sed espiritual que estas personas que vivieron en los tiempos de Jesús tenían. Un hambre y una sed espiritual que 2000 años después no ha cambiado. Estamos en los tiempos en los que, por más que tenemos situaciones muy diferentes en nuestras vidas a las que seguramente vivimos en nuestra infancia, muchos años atrás, de manera especial quienes estamos aquí en este país, cuando comparamos nuestra vida actual con los años anteriores en los que estábamos en nuestros países de origen, vemos seguramente una gran diferencia. Pero por más que haya ciertas condiciones socioeconómicas que sean un tanto diferentes, por más que la tecnología misma ha traído una cantidad ilimitada de comodidades y de distracciones, por más que nosotros mismos tengamos muchas metas y muchos sueños en el corazón, en el fondo tenemos todos nosotros un hambre y una sed de Dios que nada puede llenar. Puede que nuestra mente se distraiga, puede que nuestra atención cambie de un objeto a otro, puede que tengamos emociones y sentimientos, que tengamos la expresión misma de nuestros intereses ubicados o enfocados en cosas diferentes. Puede que en algunos momentos tengamos momentos de placer o aún pocos instantes de felicidad, pero el ser humano tiene un hambre y una sed de sentido, de trascendencia, de algo más. Y eso es así porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. El Señor no nos creó a nosotros para que nuestro corazón se llene con las cosas de este mundo. El ser humano es un espíritu encarnado. Somos hombres y mujeres que tenemos abierta en nuestra mente la trascendencia, el infinito. Por eso, solamente Dios puede darnos plenamente la felicidad. Por eso es en el encontrar a Dios donde se colman plenamente nuestras aspiraciones más profundas, nuestros deseos más humanos. Esta sociedad de consumo en la que nosotros estamos puede llegar a satisfacer algunas de nuestras necesidades, a la vez que también va creando necesidades que nosotros en realidad no tenemos, como cuando tenemos un teléfono celular que todavía funciona, pero necesitamos otro, porque así nos lo hace creer la sociedad de consumo, y por eso el marketing nos va creando todas estas imágenes que distorsionan nuestro ser y que nos llevan a anhelar cosas, a desear cosas que en realidad no necesitamos. Tenemos una televisión que está funcionando, pero vemos en el mercado o en la televisión otra televisión diferente, y esa es la que queremos, y ya la que tenemos en casa no nos sirve, entre comillas. Por más que esta sociedad de consumo vaya creando ese sentido en el que nunca vamos a estar plenamente satisfechos, la realidad humana más profunda, más existencial, es aquella en la cual reconocemos
que nada de lo de este mundo nos llena plenamente, porque solamente Dios es nuestra verdadera felicidad. Es interesante descubrir cómo las personas del común anhelan tantas cosas que otros ya tienen. Por ejemplo, los artistas, los famosos, las personas de la farándula se convierten muchas veces en modelo de vida para los demás, para las personas del común. Toda esta situación es alimentada de una manera hasta muy descarada en los realities, en los que vemos a personas haciendo cosas supremamente absurdas cuando se graban cuando se graban y se presentan en la televisión. Y los realities llevan a las personas como a buscar estar interesadas en conocer la vida de los demás, a quienes lentamente van convirtiendo como modelos de vida, como sus modelos de vida. Y esta realidad aparentemente superior a la de las personas del común se convierte como en un anhelo. Todos quisieran ser famosos, todos quisieran tener reconocimiento social, todos quisieran tener muchas riquezas, tener un cuerpo perfecto, que su vida fuera conocida por los demás, como sucede en los realities, etc. Pero la verdad es que cuando nos vamos a revisar el interior de las personas a las que muchos otros admiran o envidian y a quienes inclusive consideran como ídolos, como modelos, estas personas tampoco son felices. Son infelices también. Pueden tener toda la fama del mundo, pueden tener todo el prestigio, todo el reconocimiento, pueden tener un cuerpo perfecto o disfrutar de bienes materiales, de dinero, en cantidades, pero no son felices. Y muestra de eso es el hecho de que muchas de estas personas tristemente se suicidan o se hacen adictas a sustancias psicoactivas, a drogas, al alcohol. Tienen muchísimos problemas con la ley, tienen una vida destrozada. Y aún así, las personas del común siguen considerándolas como modelos. La realidad es que ni la fama, ni el dinero, ni el prestigio, ni las cosas materiales, ni la comodidad, nada de estas cosas meramente humanas van a saciar plenamente nuestra vida. Decía Jesús que de qué le vale a un hombre tener el mundo entero, ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo. Cuando no tenemos a Dios en el corazón, estamos perdidos nosotros mismos. Cuando no tenemos a Dios dentro de nosotros, cerca de nosotros, cuando no tenemos una relación personal con Dios, nada de lo que nosotros tenemos tiene sentido. Por eso Jesús quiere que nosotros abramos nuestro corazón a su palabra, a su mensaje, a su ser, y que lo dejemos trabajar en nuestras vidas. Es por eso que Jesús también a nosotros, como a Simón, nos está diciendo en este día que llevemos la barca de nuestra vida mar adentro, que no nos quedemos en la orilla, en la que pocas cosas suceden, en la que pocos logros llenan nuestro corazón. Y es allí, mar adentro, donde Jesús también nos está diciendo a nosotros que echemos nuestras redes, porque llevamos la vida y se nos acaba la vida, se nos desgasta la vida, trabajando como Simón, cuando dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Muchos de nosotros hemos trabajado en las cosas del mundo muchos años y hemos puesto nuestros esfuerzos, nuestra energía, nuestros mejores años, podríamos decir, en ese trabajo del mundo y no haber pescado nada, es decir, no tener ningún logro cumplido, no tener ninguna satisfacción, no ser verdaderamente felices. La invitación de Jesús es a que cambiemos esta forma de trabajar y a que sea mar adentro donde echemos las redes para poder tener
una pesca milagrosa. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Que si nosotros nos adentramos en la relación con Dios, en la presencia suya, en la que nosotros queramos vivir constantemente, si nosotros escuchamos su palabra, si nos dejamos perdonar a través del sacramento de la reconciliación, si tenemos un encuentro personal y cercano con el Señor en la Santa Eucaristía, si dejamos que la oración sea el ambiente propicio en el que el Señor se encuentre con nosotros, si descubrimos a través de los ojos de la fe que en cada circunstancia de nuestra vida Dios está presente, la pesca que tenemos en nuestra vida va a ser una pesca supremamente abundante, porque va a ser de muchos frutos espirituales que van a llenar de sentido nuestra vida y que nos van a permitir de verdad ser felices. Vamos a tener una vida en la que la presencia de Dios se va a convertir en la motivación fundamental de cada acción, de cada palabra, de cada actitud, de cada gesto, de cada esfuerzo que nosotros tengamos. Vamos a tener la posibilidad de contagiar a otros de nuestra alegría, de nuestro gozo, porque tenemos a Dios en el corazón. Que el Señor, a través de su gracia y de su amor, nos ayude para que, como Pedro, nosotros también aceptemos la invitación de Jesús a que lo sigamos. Que a pesar de que somos tan pecadores y no merecemos la gracia de Dios, como tampoco Pedro la merecía, tengamos la capacidad de confiar en aquel que nos llama, en aquel que cuenta con nosotros, en aquel que nos invita para que, adentrándonos en su amor, seamos nosotros mismos expresión de su amor, y que esta experiencia de su amor nos lleve a una transformación constante de nuestra vida, y que de la misma manera nosotros podamos ayudar a otros a que se cambien en personas nuevas, para que de esta forma seamos todos nosotros verdaderos discípulos del Señor. Que María, que vivió plenamente la experiencia del amor de Dios y que también aceptó la invitación que Dios le ofrecía a caminar con Él y a ser ella misma instrumento de su amor, nos ayude a nosotros a confiar plenamente en la palabra de aquel que nos dice: sígueme, y que siguiéndolo tengamos una vida plena, porque Él nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en nuestro Dios. Amén. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar.
avanzando en este tema en torno al cual hemos ya ocupado algunas catequesis anteriores para ir adentrándonos lentamente en la historia de las Sagradas Escrituras. Y hemos dicho cómo este tema de las Sagradas Escrituras es fundamental para nuestra vida, primero porque aunque hay cosas que tenemos en común con nuestros hermanos protestantes en torno a las Sagradas Escrituras, es necesario aclarar que la Biblia de ellos no es la misma que la de nosotros, porque el origen mismo de las Sagradas Escrituras muestra una diferencia en torno a la construcción misma de este libro al que ahorita tanto ellos como nosotros reconocemos como palabra de Dios, es decir, como palabra que el Espíritu Santo inspiró para que fuera puesta por escrito y que se convirtiera entonces en la guía de nuestra vida, y que en las afirmaciones de nuestros hermanos protestantes se desconocen muchas cosas que no solamente desde las Sagradas Escrituras mismas, sino desde la historia se tienen que saber. En segundo lugar, porque como la misma Sagrada Escritura nos dice, y ya lo hemos mencionado, lo hemos meditado antes, no todo quedó por escrito, pero es algo que los hermanos protestantes no te dicen cuando te visitan y te invitan a que les permitas hablarte de la palabra de Dios. Tienen ellos una idea equivocada acerca de las Sagradas Escrituras cuando piensan que lo que tienen en su Sagrada Escritura es la totalidad de la verdad revelada por Dios. Ya ha quedado claro entonces en el desarrollo de las catequesis anteriores cómo nosotros los católicos sabemos, no solamente por la Biblia misma, sino por la historia, que las Sagradas Escrituras fueron de elaboración católica, es decir, la Iglesia Católica fue la que hizo las Sagradas Escrituras, la que hizo la Santa Biblia, cuando en el año 382 de nuestra era, bajo el papado de San Dámaso I y con la ayuda de santos tan importantes como San Jerónimo y San Agustín de Hipona, la Iglesia compiló, colectó los 73 libros que componen las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y con la infalibilidad de la que gozaba, el sumo pontífice como sucesor legítimo de San Pedro, a quien Jesús le había dado el poder, la autoridad de atar y de desatar, definió San Dámaso I que la compilación o la colección de esos 73 libros definidos como libros inspirados por Dios eran entonces palabra de Dios. Y fue muchos años después, varios siglos después, cuando Martín Lutero, cuando se apartó de la Iglesia Católica, decidió él mismo modificar a su voluntad, según su propia conveniencia, los libros de la Biblia, para decir entonces que no eran ya 73, sino 66 los que componían la revelación de Dios. Y afirmó también él entonces que la sola Biblia era la autoridad para los cristianos y que lo que no estaba escrito en las Sagradas Escrituras no podía entonces ser creído. Algo que después, ya como veíamos, ni siquiera los protestantes mismos podían cumplir plenamente, porque la sola Escritura, es decir, el apoyarnos nosotros como cristianos solamente en las Sagradas Escrituras para vivir nuestra fe, es algo que no se puede hacer, porque como dice la Biblia misma, no todo quedó por escrito. Decíamos en la catequesis anterior acerca de los libros deuterocanónicos, que son esos 7 libros que Martín Lutero en el Antiguo Testamento consideró como no inspirados, al igual que estas otras adiciones en griego para los libros de Esther y de Daniel, que comentó de todo este contenido entonces que no era algo que estaba inspirado por el Espíritu Santo, aun cuando no los retiró de su Biblia,
sí les quitó pues el principio, el reconocimiento de la inspiración que por muchos siglos tuvieron estos libros. Fue lo que posibilitó entonces a los protestantes el que más adelante las Biblias que ellos publican en sus editoriales no tuvieran estos libros. Decíamos que Martín Lutero no retiró esos 7 libros deuterocanónicos, solamente los puso aparte en la traducción que hizo de su propia Biblia y los llamó apócrifos, dándoles con este título la categoría inferior a estos libros, como si no fueran inspirados por el Espíritu Santo. Vale la pena mencionar entonces que a pesar de que Martín Lutero hizo esto, las Biblias que se siguieron reproduciendo, que se siguieron imprimiendo por cuenta ya de los protestantes, eran Biblias que tenían estos 7 libros, es decir, eran Biblias no de 66 libros, sino de 73. Después de la traducción de Martín Lutero, de su propia Biblia, que la hizo del latín, de la Vulgata, que era la versión de la Biblia que San Jerónimo había traducido del griego al latín. Esa traducción de Martín Lutero de la Biblia del latín al alemán incluía 73 libros. Esa fue la primera versión de la Biblia protestante que, como decíamos, tenía 73 libros. Más adelante, en 1569, otro protestante que se llamaba Casiodoro de Reina hizo también una versión de la Biblia protestante, tradujo de la Biblia de Martín Lutero al español una Biblia protestante, y esa Biblia en 1569, que es la Biblia de Casiodoro de Reina, no tenía 66 libros, sino 73. Y más adelante, en el año 1602, Cipriano Valera, que era también un monje que se había hecho protestante de la misma forma que Casiodoro de Reina y que Martín Lutero, corrigió la Biblia de Casiodoro de Reina, y a esa corrección, que se vino a llamar más adelante la Biblia del cántaro, porque tenía en la pasta un cántaro, le puso Cipriano Valera los 73 libros que ya Casiodoro de Reina había incluido, tal y como estaban en la versión de la Biblia de Martín Lutero. Es decir, las 3 primeras Biblias protestantes que se editaron, la primera en alemán y las siguientes en español. Primero la de Martín Lutero en 1522, después la de Casiodoro de Reina en 1569 y la tercera en 1602 por Cipriano de Valera. Tenían 73 libros, no 66. Y es interesante también mencionar que ahora que los protestantes tienen tanto odio en contra de las imágenes religiosas porque se confunden al afirmar que son ídolos cuando toman de una manera mal interpretada, como siempre, los pasajes de las Sagradas Escrituras que se refieren a la prohibición en contra de los ídolos y las aplican a las imágenes religiosas, en especial a las imágenes nuestras como cristianos católicos. Es interesante mencionar que la Biblia del oso y la Biblia del cántaro, es decir, las Biblias de Casiodoro de Reina y de Cipriano Valera, tenían imágenes, estaban impresas también con imágenes. Los protestantes no saben esto, o si lo saben, tratan de ocultarlo porque no les conviene que les recordemos esto mismo. Primero, que al inicio del movimiento protestante que comenzó Martín Lutero, las Biblias protestantes, al igual que las Biblias católicas, tenían 73 libros. Y segundo, que las Biblias de ellos también llegaron a incluir imágenes. Porque es importante hablar de este elemento histórico en el que nos estamos enfocando ahorita, porque esas 2 Biblias, la Biblia del oso en 1569,
que es la Biblia de Casiodoro de Reina, y la Biblia del Cántaro, que es la corrección que hizo Cipriano Valera en 1602 a la Biblia del Oso. Son las dos Biblias que sirvieron como base para la actual Biblia de los hermanos protestantes, Reina Valera. La versión Reina Valera se llama así porque es la Biblia que prepararon Casiodoro de Reina, de ahí viene la palabra reina en la Biblia, Reina Valera, y Cipriano Valera, de ahí viene la otra parte del nombre de la Reina Valera. Y esa edición de la Biblia, en el inicio, en sus comienzos, hasta 1827, incluyeron como Biblias protestantes, no 66, sino 73 libros. ¿Cuándo fue que se tomó entonces la decisión y cómo fue que sucedió que las Biblias protestantes dejaran ya de incluir 73 libros y que empezaran a incluir solamente 66? Pues resulta que en Europa una asociación protestante, una editorial protestante que se llamaba las Sociedades Bíblicas y que estaba dividida como en diferentes sedes, empezó a tener conflictos, dificultades en torno al hecho de que las Biblias protestantes incluyeran los 7 libros que vinieron a llamarse deuterocanónicos. La Sociedad de Edimburgo y de Glasgow empezaron a presionar a la otra sede de las sociedades bíblicas que estaba en Londres para que dejaran ya de producir las Biblias protestantes con libros que ellos consideraban que eran muy católicos, los libros deuterocanónicos. Habían, según los protestantes de estas sociedades de Edimburgo y de Glasgow, elementos en estos libros que defendían la doctrina católica y que por tanto se hacía necesario que ya no se incluyeran esos libros dentro de las Biblias protestantes. Como sabemos, en los libros deuterocanónicos existen algunas enseñanzas que se convierten en el fundamento bíblico de nuestra fe católica, porque no solamente estos 7 libros, sino los otros libros que componen las Sagradas Escrituras, por supuesto, tienen una base católica, porque es la Biblia el resultado del trabajo que la Iglesia Católica, junto con el Espíritu Santo, hicieron hasta el año 382, como nosotros decíamos. Pero resulta entonces que vieron los protestantes, en especial los protestantes de ala calvinista, que era una amenaza para la fe protestante el hecho de que las Biblias suyas, las Biblias protestantes, incluyeran estos libros, porque hay pasajes en los que ellos veían claramente una referencia a elementos de nuestra fe cristiana católica que querían ellos entonces eliminar. Cuando nos dicen el libro de los Macabeos, por ejemplo, segunda de Macabeos, en el capítulo 7, acerca de lo que Judas Macabeo hizo cuando mandó celebrar un sacrificio por aquellos que habían muerto en una guerra, para que pudieran ellos ser perdonados y que fueran así entonces admitidos en el cielo. Veían ellos allí una referencia al purgatorio y a la posibilidad que tenemos nosotros de orar por los difuntos para que sean perdonados, no solamente en esta vida, sino después de la muerte. No querían ellos entonces que esta doctrina católica, como ellos pensaban, estuviera sostenida o que estuviera incluida en sus propias Biblias protestantes. En Sabiduría capítulo 1 hay una enseñanza según la cual el Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo que tenga pecado. Y es una doctrina que la Iglesia Católica utiliza para afianzar
nuestra creencia, nuestro dogma de la Santísima Virgen María, que nació sin pecado, es decir, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y ellos entonces tampoco querían ver que en sus propias Biblias protestantes estuviera un fundamento bíblico de esta creencia frente a la cual ellos no estaban dispuestos a ceder para aceptarla. En el libro de la sabiduría también hay una profecía acerca de Jesús que es similar a la profecía que hace el profeta Isaías sobre el siervo sufriente. Está en Sabiduría capítulo 5, versículo de 1 al 4, y ellos seguramente reconocieron también en esta profecía que allí se hablaba de Jesús, pero con el ánimo entonces de eliminar todos los otros elementos que estaban presentes en este libro y que definitivamente hacían, formaban mejor ellos mismos una fuente o una base bíblica de nuestra fe católica. Decidieron quitarla. Vamos a leer en el libro de la sabiduría, por ejemplo, esta profecía que van a ver ustedes. Cumple totalmente o anuncia mejor el ministerio de Jesús y por tanto se cumple plenamente en la presencia, en la persona, en la vida de Jesús. Sabiduría capítulo 5, versículos de 1 al 4. Entonces el justo aguantará firme y lleno de confianza frente a los que lo oprimieron y despreciaron sus sufrimientos. Al verlo quedarán sobrecogidos de espanto, desconcertados por la increíble salvación, y cambiando de opinión, con el espíritu angustiado, se dirán: este es aquel de quien hace tiempo nos reíamos, a quien convertimos insensatos en blanco de nuestros insultos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. ¿De quién creen ustedes que está hablando este pasaje del libro de la sabiduría en el capítulo 5? Definitivamente de Jesús, ¿verdad? Y hay otra referencia que a manera de profecía incluye este libro y que podríamos decir que es más clara a la hora de hablar de lo que Jesús iba a vivir y de la manera como Jesús nos iba a salvar. Y este pasaje se encuentra también en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículos del 12 al 20. Y dice así: pongamos trampas al justo, que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta, ojo a esto, y se presenta como el Hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como a apestados. Celebra el destino de los justos y, ojo, presume de que Dios es su Padre. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues, según dice, Dios lo protegerá. Pasajes como estos son los que están incluidos en los libros deuterocanónicos, que son de una riqueza y de una hermosura incomparable, apenas comparable con los otros libros que están en las Sagradas Escrituras y que desde siempre han sido considerados, reconocidos como libros inspirados por el Espíritu Santo. Y también los protestantes al inicio reconocían en sus Biblias que estos libros eran inspirados por el Espíritu Santo. Pero resulta entonces que ante las presiones de las sociedades bíblicas, tomaron ellos la decisión en 1827 de retirar de las Biblias protestantes la
la totalidad de los libros que se llamaban deuterocanónicos, esos 7 libros que decíamos que Martín Lutero consideró como libros apócrifos o como libros no inspirados. Es desde 1827 entonces que las Biblias protestantes no incluyen los 7 libros que desde siempre, desde el año 382, la Iglesia Católica siempre ha reconocido como libros inspirados. Estamos en el año 2019 y fue en el año 1827 cuando las sociedades bíblicas allá en Europa, sociedades bíblicas de una tendencia calvinista que es totalmente anticatólica, decidieron entonces dejar de producir esas Biblias con los 7 libros deuterocanónicos. Hace apenas entonces 192 años que las Biblias protestantes dejaron de incluir esos libros y dejaron de inspirar, dejaron de enriquecer la fe de estos que se dicen cristianos en esos grupitos, cuando frente a la presión económica de este grupo que se llamaba las Sociedades Bíblicas Internacionales, tomaron entonces esa decisión tan infortunada. Nosotros como cristianos católicos, 2000 años después de que Jesús viviera con nosotros en esta tierra, de que los apóstoles caminaran con nosotros y enseñaran lo que había enseñado Jesús con fidelidad, seguimos también como iglesia, como una sola iglesia, enseñando y creyendo todo el contenido de la fe. Y seguimos reconociendo que la Biblia no nació con 66 libros, sino con 73. Y que en cada uno de ellos, de forma especial, el Espíritu Santo nos ha inspirado y ha inspirado a la iglesia para que la palabra de Dios que se puso por escrito sea completa, que no se haya mutilado, es decir, que no se haya recortado con intereses mediocres y mezquinos, lo que el Espíritu Santo quería que se pusiera por escrito. Seguimos pidiendo nosotros por nuestros hermanos protestantes para que ellos acepten la totalidad de la revelación de Dios y que acepten también el deseo de Jesús de que se acerquen en unidad al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo que es la iglesia, y que de verdad podamos un día ser nosotros todos un solo rebaño, guiados bajo un solo pastor. Decisiones como estas que tomó Martín Lutero cuando desde su propia voluntad, desde su propia conveniencia, desde su propia capacidad, comentó estos libros como no inspirados, razón por la cual varios años, muchos años después de él, las sociedades bíblicas en Europa recortaron esos libros de las Biblias protestantes, nos permite ver cómo una de las estrategias fundamentales de los protestantes es primero el adueñarse de la Biblia, afirmando pues que ellos fueron los que la escribieron, o no dejando claro cómo fue que resultó la Biblia en sus manos, y segundo, tomando ese elemento, esa Biblia, para la propia interpretación de ellos y para beneficiarse entonces cuando cada uno de ellos, a su voluntad, según su propio interés, abren todas estas iglesitas de garaje, todos estos changarritos, y comienzan entonces a enseñar el error. Pero no es una cosa que suceda pues en los últimos años. Es decir, desde hace 192 años, como decíamos, las iglesias protestantes ya no tienen estos 7 libros en sus Biblias. Pero la estrategia de tomar las Sagradas Escrituras y utilizarlas en contra de la iglesia y para enseñar el error ha sido una estrategia que se ha usado siempre por las iglesias protestantes. Y podríamos inclusive decir que antes de Martín Lutero y antes del movimiento protestante como tal.
¿Cómo así? Pensemos en esto. Un día el demonio quiso tentar a Jesús y para eso tomó las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que decíamos, las escrituras judías, en las que habían ya 46 libros, como ya habíamos indicado en otra catequesis anterior. El demonio tomó entonces las escrituras con el ánimo, con la intención de confundir a Jesús. Podemos leer ahorita nosotros en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 6, lo siguiente. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa, le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en alguna piedra. Aquí el demonio citó solo el pedacito de la Biblia que a él le interesaba para construir su mentira en contra de Jesús. Tomó solo 2 versículos del Salmo 91, los versículos 11 y 12, y se los presentó a Jesús diciendo: porque está escrito, y ya pues lo que nosotros leíamos. Ese pasaje que el demonio citó, que sí está en la Biblia, lo convierte él en la base sobre la cual construye su mentira, la tentación, el engaño con el que quiere confundir a Cristo. Como vemos, él no ubica esta cita bíblica en el contexto, no lee los versículos que están antes ni los que están después, solo le lee el pedacito que le conviene. Es por eso que Jesús, más adelante en Juan capítulo 8, versículo 44, llama a Satanás mentiroso y padre de la mentira. Pues bien, los mejores discípulos del demonio han sido Martín Lutero y cada uno de los fundadores de sus propias iglesias, así como los pastores de todas estas iglesitas. Todos ellos aprendieron muy bien y muy rápido esta estrategia de Satanás, y desde 1517 lo han venido haciendo todos ellos. Cuando se acercan a ti, como el demonio se acercó a Jesús, y valiéndose de la Biblia, te atacan, te cuestionan, te confunden. Como su maestro, Satanás, afirman que lo que ellos te dicen viene de la Biblia. Por eso usan expresiones como la Biblia dice, o la enseñanza de la Biblia es, o en la Biblia aparece que, etc. Pero como ya lo hizo al principio el demonio, también ellos te leen solo 1 o 2 versículos de la Biblia, o un pedacito, y te lo explican fuera de contexto, sin leer los versículos que están antes ni los que están después. El demonio entonces atacó a Jesús con la Biblia. No nos sorprende, por tanto, que ellos, que son los discípulos más atentos que tiene el demonio, ahora nos ataquen a nosotros, que somos la iglesia de Jesús, y que también se valgan de la Biblia para atacarnos. Por eso tenemos que estar muy atentos y tenemos que dejarnos guiar por aquella que recibió el poder de interpretar las Sagradas Escrituras, aquella que recibió el Espíritu de la verdad plena, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y en torno a esto, escuchamos también a la Santísima Virgen María, que nos indica que sigamos a Jesús. Por eso vamos a escuchar este canto en el cual la Santísima Virgen María nos está invitando a nosotros, nos está mandando como Madre nuestra a que hagamos lo que Jesús nos manda. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas.
por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias, Jesús, por esos milagros que hoy sigue realizando. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde, en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 2:30 de la tarde, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana, y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviéndome el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados, y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana.
Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver la cosecha. Y entonces damos gracias a Dios porque nos ha dejado en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica, como decíamos, la plena revelación de su verdad, de su amor, y ha confiado esta revelación a la iglesia. Y Jesús, que es la verdad del Padre, ha permanecido en su iglesia, en la Iglesia Católica, por 2000 años, porque ella es la columna y el fundamento de Cristo, que es la verdad. La semana próxima, si Dios quiere, vamos a tratar de terminar este tema ya de las Sagradas Escrituras, cuando hablemos un poquito acerca de el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que se elaboró por la Iglesia el Nuevo Testamento? Porque ya decíamos entonces que la inspiración del Espíritu Santo llevó a la Iglesia a que reconociera como inspirados por Dios los 46 libros de la Biblia hebrea, de la Septuaginta, y que fueran incluidos en nuestra Biblia como el Antiguo Testamento, y que otros libros que verdaderamente sí eran apócrifos, es decir, libros antiguos que tenían cierta riqueza histórica o cultural, pero que no eran inspirados por el Espíritu Santo, fueran entonces rechazados por la Iglesia, así como lo fueran también en otro momento por los judíos. Y vamos a hablar un poco acerca de ese proceso también que se vivió en torno a la elaboración del Nuevo Testamento. Por lo pronto les deseo una feliz semana y que el Señor permanezca con ustedes en sus vidas y en su corazón, y que en la celebración de la Santa Misa ustedes se llenen totalmente de aquel que les da total sentido a sus vidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.